Cordial saludo, mi nombre es Erika Juliana Barrera, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Y hoy quiero compartir un tema esencial para nuestra formación y práctica clínica: las pautas para acompañar el duelo de refugiados e inmigrantes. Precisamente estoy basándome en las ideas de Bamik D. Volkan en su libro Inmigrantes y Refugiados: Trauma, Duelo Permanente, Prejuicio y Psicología Fronteriza. Básicamente en las páginas desde la 43 a la 97. A lo largo de esta lectura descubrí una serie de conceptos profundos y muy conmovedores que nos permite entender mejor la experiencia emocional del desplazamiento, de la reconstrucción subjetiva y del desarraigo. Este episodio está organizado en 3 secciones. Primero, explicaré los conceptos centrales del duelo migratorio según Volkan. Segundo, hablaré de cómo viven ese duelo los adultos, los adolescentes y los niños. Y como número 3, finalmente presentaré las pautas clínicas para acompañar a estas poblaciones de forma respetuosa y efectiva. Los invito a escuchar con atención porque estas ideas no solo amplían nuestro conocimiento teórico, sino nos recuerdan la enorme responsabilidad ética y humana que tenemos como futuros psicólogos que en este momento estamos en formación. Primero, el desarraigo y la identidad en transición. Volkan explica que la migración forzada no es solo un traslado físico, es un terremoto emocional. Cuando una persona migra, especialmente si es por violencia o peligro, pierde no solo su hogar, sino también la continuidad de su identidad, de lo que iba a ser. Él utiliza el concepto de tercera individuación para referirse a la reconstrucción del yo que ocurre cuando alguien llega a un nuevo país. Ya no basta con la individuación infantil y adolescente. El inmigrante necesita reorganizar su lugar en el mundo, sus vínculos y sus significados. Esta ruptura genera como una especie de vida entre dos aguas. La persona se siente dividida entre su pasado, su historia y su país, y la nueva realidad que parece exigirle que renuncie a todo lo que era antes. Como psicólogos debemos comprender que esa tensión no es resistencia, es parte del proceso natural del duelo migratorio. Ahora, el duelo permanente. Uno de los aportes más potentes de Volkan es el concepto del duelo permanente, también llamado el duelo perenne. El duelo migratorio no es un duelo que se supera en etapas lineales, es un duelo que se sostiene en el tiempo porque las pérdidas que lo causan no se recuperan. Por ejemplo, la familia que quedó atrás, el idioma, los rituales culturales, el paisaje familiar, la sensación de pertenencia, el rol social que se tenía en ese momento. Estas pérdidas profundas permanecen vivas y la nostalgia no es solo un signo de debilidad, sino el recordatorio emocional de un mundo que antes daba sentido, seguridad e identidad. Como psicólogos, precisamente debemos validar este duelo, entenderlo como un proceso legítimo, complejo y continuo, y precisamente acompañarlo sin exigir un cierre o adaptación de manera muy rápida. Ahora, los objetos vinculantes y fenómenos vinculantes. Volkan también habla de algo muy importante: los objetos vinculantes. Estos son objetos que el inmigrante conserva porque lo conecta con su país o con la persona que perdió. Puede ser una fotografía, una prenda de ropa, una llave, un rosario, una carta, una piedra o tierra del hogar o incluso el pasaporte viejo. Para nosotros, aparentemente son objetos muy simples e insignificantes. Para ellos son puentes emocionales entre el pasado y lo que son ahora o lo que se forjará.
A esto se suman los fenómenos vinculantes, recuerdos, canciones, rituales y símbolos que ayudan al refugiado a mantener viva su historia interna. Son anclas que sostienen la identidad frente al caos del precisamente ese cambio. En el proceso terapéutico, lejos de verlo como obstáculos, debemos invitarlos a traer esos objetos o rituales porque allí está la clave para comprender su duelo. Ahora, las estatuas vivientes, el congelamiento emocional. Volkan usa la expresión estatuas vivientes para describir a aquellas personas que parecen emocionalmente detenidas, que están en shock, por decirlo así. Son refugiados que viven congelados, incapaces de avanzar porque aún están psiquiátricamente atrapados en el trauma o en el mundo perdido. Su silencio, su inmovilidad, su tristeza crónica no son falta de voluntad, sino un mecanismo de supervivencia. A estas personas no se les puede presionar, necesitan tiempo, un espacio donde puedan descongelar lentamente su historia y seguridad. Ahora, el duelo doble en adolescentes migrantes. Los adolescentes viven un duelo distinto al de los adultos. Volkan dice que experimentan un doble duelo, es decir, primero, el duelo por la vida dejada atrás y el duelo por la adaptación al nuevo entorno. Mientras intentan construir su identidad, deben enfrentar además nuevas normas sociales, un idioma, expectativas, prejuicios. ¿Y esto qué genera? Rebeldía, aislamiento, conflictos familiares intensificados, dificultad para identificarse con la nueva cultura y la idealización del país de origen. Como psicólogos debemos abrir un espacio para que elaboren esta ambivalencia sin juzgarlos. La terapia en adolescentes migrantes no busca adaptarlos, sino acompañarlos a integrar dos mundos que a veces parecen incompatibles. Los niños trasladados y fantasías inconscientes. Los niños, según Volkan, elaboran la migración de maneras simbólicas. Su herramienta principal son las fantasías inconscientes que pueden manifestarse. Por ejemplo, ¿en qué se pueden manifestar? En los dibujos, en las historias imaginarias, en el miedo al dormir, en los sueños repetitivos, en los juegos o ideas mágicas de volver a su país de origen. Esas fantasías no deben reprimirse, forman parte del trabajo psiquiátrico del duelo infantil. Gracias a ellas, precisamente, el niño intenta crear coherencia en un mundo que cambió demasiado rápido o de manera abrupta. El juego terapéutico, la narración, las metáforas y el dibujo son herramientas por excelencia en este proceso. Con respecto a la psicología de frontera y el peso del prejuicio, Volkan también plantea que los inmigrantes quedan atrapados en una especie de psicología de frontera, es decir, no pertenecen por completo al país de origen, ni se sienten totalmente parte del país receptor, o sea, del país en el que están ahora. A esto se suma el prejuicio, la discriminación, el rechazo, que aumentan el dolor del duelo y pueden generar retraimiento, vergüenza, sentimiento de inferioridad y miedo a mostrarse como son. El trabajo clínico debe reconocer cómo la sociedad afecta emocionalmente a los refugiados y precisamente crear un espacio donde puedan hablar de la discriminación sin sentirse culpables o exagerados. Ahora, las pautas para el acompañamiento psicológico. A partir de los conceptos anteriores, las pautas para acompañar el duelo de inmigrantes y refugiados, según Volkan, pueden organizarse de la siguiente manera. Primero, validar todas las pérdidas, incluso las invisibles, o sea, las que no son tan notorias. El duelo migratorio incluye pérdidas materiales, culturales, relaciones y simbólicas. Es fundamental que la persona pueda nombrarlas, llorarlas y reconstruir su sentido a partir de lo que está precisamente presentándose en ese momento. Segundo,
No precipitar la adaptación. La adaptación no es el objetivo inmediato. Obligar a la persona a integrarse rápido solo incrementa o expande ese mismo dolor. Entonces el terapeuta debe acompañar el ritmo de manera individual. O sea, ser empático. 3. Trabajar con objetos y fenómenos vinculantes. Invitar al paciente a traer sus objetos significativos o a hablar de ellos permite comprender su identidad y su duelo. Los psicólogos debemos legitimar estos vínculos, precisamente porque son simbólicos. 4. La reconstrucción narrativa de identidad. Ayudar a elaborar un relato que integre su vida antes y después de ese desplazamiento. Precisamente el trabajo no es olvidar, sino dar sentido a la continuidad entre dos mundos. 5. Acompañar el congelamiento emocional. Las estatuas vivientes requieren paciencia clínica. No se fuerza su expresión emocional. Se acompaña en silencio desde la contención y la seguridad, precisamente hasta que estas personas deseen poco a poco abrirse. 6. Con adolescentes, trabajar la ambivalencia, validar sus emociones contradictorias, querer volver y querer quedarse, amar lo nuevo y extrañar lo viejo. Crear espacios donde puedan hablar de identidad, pertenencia y sus expectativas familiares. Con respecto a los niños, número 7. Interpretar el juego y las fantasías. Observar sus mundos imaginarios sin desestimarlos. La fantasía no es mentira, es la forma más pura que tiene un niño para tramitar el trauma. 8. Abordar el impacto del prejuicio. El racismo, la xenofobia y la exclusión deben ser parte explícita del proceso clínico. Explorar emociones como vergüenza, rabia, retraimiento y miedo. 9. Fortalecer redes comunitarias y culturales. La identidad es relacional. Pertenecer a una comunidad cultural, a un grupo de apoyo o a un colectivo migrante ayuda precisamente a estabilizar la vida emocional de la persona. 10. Acompañar el proceso familiar. Renegociar roles, responsabilidades y dinámicas que cambian con la migración. La familia completa migra psicológicamente, incluso si algunos miembros se quedan. Para finalizar este podcast, es asombroso precisamente lo que nos enseña. Respecto a todo lo que les platiqué, acompañar el duelo de refugiados e inmigrantes es una tarea profundamente humana. Las ideas de Bachnik y Volkan nos muestran que este duelo es complejo, permanente y lleno de significados simbólicos que deben ser comprendidos con sensibilidad. Al momento de nosotros observarnos como futuros psicólogos, tenemos la responsabilidad de ofrecer espacios seguros donde estas personas puedan reconstruir su identidad, integrar sus pérdidas y volver a sentir que pertenecen a un lugar. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que este recorrido por el duelo migratorio sirva para enriquecer nuestra práctica, fortalecer nuestra mirada clínica y sobre todo entender todo lo que conlleva todo este duelo migratorio. Gracias.